Yo quiero en este día compartir contigo unas palabras. Hoy estamos, wow, ya estamos a mitad de mayo. A mitad de mayo, amados. Ya llevamos muchos días. am, Estamos muchas veces como si estuviésemos en una jaula. No podemos ni expresar cómo estamos. Pero sin embargo, dentro de esta cueva donde nos ha puesto el Señor, tipo Elías, hemos experimentado unos tiempos maravillosos con el Señor. Hemos experimentado unos momentos que no se pueden repetir, que no se repiten, porque el Señor nos da la oportunidad de estar con Él una vez. El Señor nos da la oportunidad de estar con Él en un momento, en una hora, en un día, en una década, en una vida. Pero los momentos de Dios no regresan. Los momentos de Dios solo son uno. No vienen muchas veces, viene una vez. Y por eso tú y yo tenemos que aprovechar ese momento, ese tiempo, esa situación donde Dios te pone. Dios te puede poner en una situación y casi nunca te pone en una otra vez. Si pasas por el mismo tipo de situación es porque no pasaste la prueba, es porque no pasaste la situación. Tienes que madurarla y salir de ella. Tienes que enfrentarla y salir de ella. Tienes que resistirla y salir de ella. Las situaciones que Dios nos pone. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un escenario. Él necesita un escenario para Él tener la oportunidad de mostrarse. Y en este escenario que estamos viviendo, Dios se está mostrando. En este escenario que nosotros vivimos, el grande se está mostrando. En este escenario que nosotros vivimos, el Señor Rafa se está mostrando. En este escenario que nosotros vivimos, el Señor Jireh se está mostrando. En este escenario que nosotros vivimos, el Jehová Shalom se está mostrando. En este escenario que nosotros vivimos, Yahweh se está mostrando. En este escenario que nosotros vivimos, hemos visto la manifestación de sus nombres, de la manifestación de su naturaleza hacia sus hijos. En tiempos que hemos necesitado paz, Él nos ha dado paz. En tiempos que hemos necesitado salud, Él nos ha dado salud. En tiempos que hemos necesitado provisión, Él ha venido a proveer todas nuestras necesidades. Entonces, estamos más que agradecidos de Él, del poderoso. Y yo quiero que donde tú estás, si estás en la sala, en el patio, si estás manejando y solamente me estás escuchando, solamente el sonido de mi voz llega a tu voz, quiero decir, a tus oídos, quiero decirte en este día que hoy es día, porque el Señor nos ha dado un escenario donde Él manifestarse. Hoy el Señor te brinda un escenario donde Él manifestarse. A mí me gusta cuando el Señor se manifiesta, porque cuando Él se manifiesta, cuando su presencia se manifiesta, amados, ¿sabe lo que ocurre? Nos sentimos en paz, sentimos su sanidad, sentimos ese regocijo, ese tiempo que podemos darle a Él. Sentimos que todo debe de parar y nosotros quedarnos permanente en su presencia. Sentimos que nada de lo que nosotros podamos estar viviendo nos va a ahogar cuando llega el Señor, cuando llega la manifestación de su presencia. Y para que eso suceda, aleluya, tiene que haber un escenario. El Señor nos pone en algunos lugares para que el escenario donde Él se manifieste esté presente. Él necesita un escenario para mostrarse. Él necesita una necesidad para suplirla. Él necesita un hombre, una mujer que digan, Señor, te necesito, para Él mostrarse. Él necesita un matrimonio que quiera que Él sea la guía de un hombre y una mujer. Él necesita una familia que quiera decir,
Yo y mi casa serviremos al Señor. Él necesita un empresario que diga, todo lo que yo puedo hacer en Cristo me va a fortalecer. Él necesita una viuda que diga, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él necesita un joven que diga, todo lo que yo puedo andar y caminar, lo puedo hacer solamente en el nombre de Jesús. Él necesita un gobierno que diga, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él necesita un doctor que diga, cuando la ciencia para, puedes creer en los milagros, porque yo los he visto. Él necesita un pastor que diga, Señor, tú eres el pastor de los pastores y tú me vas a dar aliento en este momento de tanta necesidad para poder dar a otros lo que tú nos das a nosotros. Él necesita un evangelista que diga que no importa la situación que vivamos, vamos a buscar todos los métodos imposibles y por haber para llevar el evangelio de gracia, el cual nosotros vivimos. Él necesita la manifestación de una persona. Él necesita un escenario, cualquiera que sea, para él manifestarse. Ahora bien, hay un escenario. Hay un escenario en el libro de Juan capítulo 11 que nos habla de la historia de la muerte de uno de los amigos íntimos de Jesús, uno de sus amigos, casi familia, donde habían dos mujeres amigas de Jesús y un hombre llamado Lázaro. Ustedes seguro todos conocen esta historia. Yo estoy segura que todos los que me ven por aquí conocen la historia de Lázaro porque se han escrito coros, canciones. Es una historia muy linda, muy común, de muchas prédicas. Pero yo quiero enfocarme en este día, en el escenario que fue preparado para Jesús manifestar lo más grande que él tenía. En el escenario que fue manifestar, que fue utilizado para él manifestar su gloria. Porque si tú y yo preparamos el escenario, él va a manifestar su gloria. Si tú y yo decimos, voy hoy a tomar este tiempo para estudiar la palabra, él va a manifestar su gloria a través de la palabra. Si tú y yo hoy decimos que vamos a ponernos a un lado todo lo demás y vamos a concentrarnos en servir al Señor, pero a dedicarle ese tiempo de calidad que él quiere de nosotros, él va a manifestarse en medio de ese escenario. Yo quiero que tú leas conmigo aquí, en el libro de Juan capítulo 11, verso 24, dice, Juan 11, 24, dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá. Repito, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Verso 27 dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Luego en el verso 38 dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Ahí está el escenario. El escenario que el Señor está buscando de ti y de mí. ¿Podía el Señor quitar la piedra? Sí, Él la podía quitar. Pero le pidió que quitaran ellos la piedra.
Hoy hay piedras que el Señor quiere que tú quites para preparar el escenario. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¡Aleluya! La palabra siempre me emociona, la palabra siempre me llena de gozo. Y más los evangelios que nos muestran las grandezas que hizo Jesús. Los testigos y testimonios que tiene el Señor. Primero, cuando resucita, aleluya, hay una María que lo está guachando, chequeando a ver dónde está. Y se le aparece. Luego se le aparece a 12 en el camino. Luego se le aparece a los 12 discípulos. Luego se le aparece a 500 hermanos juntos. Y dice Pablo: y a mí como un abortivo también se me aparece. Me encanta eso de Jesús. Es que no importa lo que quieran venir a evitar que el nombre de Jesús sea manifestado en las vidas. Hermanos, usted puede tomar todas las Biblias habidas y por haber. Mira la mía cómo está, porque es que yo la uso, me encanta. Todas las Biblias habidas y por haber, en todos los colores. Usted la puede desaparecer. Puede desaparecer todas las Biblias en línea, digitales. Pero hay algo que no se puede desaparecer, y es la fe que pone Jesús en nosotros. Yo ya no necesito leer un libro para saber que Jesús existió y que vive en mí a través de su Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Esta porción de Juan capítulo 11, ustedes pueden sacar tantas cosas, pero yo nada más quiero enfocarme en 2 o 3 en este día. Que usted se enfoque en esto. No le voy a tomar mucho tiempo, pero quiero que si está en su sala, sentado con su familia, quédeseme ahí. No se pare ni siquiera para ir a tomar café o ir a tomar agua. Quédeseme ahí atento a lo que el Señor quiere decirnos en este día. Y escuche bien. El Señor está buscando un escenario, como les decía ahorita. Porque al menos que tu situación personal no le dé a Dios un escenario para Él mostrarse, pues simplemente Él no se va a mostrar. Él necesita ese escenario y tenemos que crearlo. Crear el escenario para que Él se manifieste en nuestras vidas. Entonces el Señor con esta amistad que lo caracterizaba, porque el Señor es amigo, ¿verdad? Él es un buen amigo. No uno de los que habla de ti, ni de los que sale por ahí. No, Él es un amigo fiel. Entonces el Señor, como buen amigo, siempre iba a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Ellos vivían en un lugar donde el Señor pasaba muy a menudo por ahí a través de su ministerio y los visitaba muy a menudo. Y todo el mundo sabía que eran amigos. Pero muere Lázaro y aparentemente habían mandado a buscar a Jesús y Jesús no llegaba. Y Jesús no llegaba en ese momento porque Él necesitaba llegar en el momento donde se manifestara ese escenario que Él necesitaba para Él hacer lo que iba a hacer. Bien, amados. El Señor tiene esta conversación con Marta que muchos de nosotros le hemos leído muchas veces. Esta conversación donde
él le expresa a Marta de que su hermano va a resucitar. Y obviamente los judíos creían en la resurrección, ¿ok? Entonces ella le dice, sí, nosotros entendemos. Yo sé que él va a resucitar en el día final, porque esa es la creencia judía. Van a resucitar en el día final. Entonces Jesús le dice una de las palabras más fuertes que él puede decir. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Escuche bien, porque a veces leemos este texto y lo leemos muy rápido y lo leemos como fuera de orden. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Yo tengo un problema serio con este escrito, como se ha interpretado en el día de hoy. Yo tengo serios problemas con muchas cosas, tengo muchas incógnitas en mi mente, tengo muchas preguntas en mi mente, porque a veces se habla de las cosas por venir como que son unas verdades absolutas. Y déjeme decirle, lo único que podemos muchas veces es especular, porque lo que sabemos es que vamos a resucitar, pero no sabemos el orden de cómo ni cuándo. La palabra intenta expresarnos a nosotros los acontecimientos como van a ser. Pero escuche bien, escuche bien. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Ok, entonces una persona muere y entonces a mí se me ha enseñado que cuando la persona muere va a resucitar un día y va a vivir. Eso es lo que dice Jesus Lord. Marta le dice al Señor en el verso 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Si fuese así, como lo creía Marta, si Lázaro iba a resucitar como lo creía Marta, yo sé que resucitará como lo creían los judíos en ese momento, ¿verdad? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. ¿Por qué si es así? ¿Por qué Jesús no le contesta y le dice, así como tú dices será, Marta, en el día final todos resucitarán? ¿Por qué el Señor no dice eso? ¿Por qué el Señor lo que le dice es, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera? ¿Estaba el Señor solamente hablando de Lázaro? ¿O estaba el Señor hablando de todos nosotros en el momento que morimos? Esa es mi creencia. Yo creo que en el momento que nosotros dejamos este cuerpo humano, ahí mismo dice, el que cree en mí, vivirá. ¿Cuál es la vida que vive en mí en este momento? La vida de Jesús. Y ya Él murió para que yo no muera. Y aquí está hablando de que aunque yo muera físicamente, tengo que despedirme un día. Vengo semanas diciéndoselo, porque hay gente que cree que van a ser eternos. No vamos a ser eternos en este cuerpo. Escuche, el que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Qué muerte está diciendo el Señor aquí? No es la muerte nuestra, la física. Aunque yo muera hoy, yo sigo viviendo. Porque creo en Jesús. No es que Él me va a resucitar un día, que va a poner los huesitos otra vez mío y lo va. No se trata de eso. Porque si se tratara de eso, entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente que se explotaron en el 9/11, en esos aviones y en esos edificios? Que no quedó de ellos ni siquiera el polvo. Se trata de que en el momento que nosotros morimos, somos transformados, hermanos. Somos transformados, y lo digo con
con convicción de lo que yo le estoy diciendo y le estoy creyendo. Eso es lo que Dios ha puesto en mi espíritu para decirle a ustedes hoy. Cuando usted muere, inmediatamente usted sigue viviendo, porque su vida no se trata de su vida física, se trata de su vida espiritual. Se trata de que usted es un hijo de Dios. Se trata de que los hijos de Dios, aleluya, nosotros los hijos de Dios, no morimos. Seguimos viviendo. Lo que somos es transformados. Él murió para que tú y yo no tengamos que morir. Él conquistó la muerte. Y como Él la conquistó, nosotros la conquistamos. Usted sabe que usted no puede conquistar algo que usted no ha pasado por eso. Para que hubiesen conquistas, escuche bien, para que hubiesen conquistas, tenían que haber guerras. Y la guerra de la muerte la ganó el Señor. Y la ganó por ti y la ganó por mí. Para que tú y yo no tengamos que pasarla. La muerte física es solamente una separación natural de los seres queridos y de los que nos aman aquí en la tierra. Pero nosotros fuimos plantados en la tierra para habitarla, para dominarla, para gobernarla. Y usted y yo no vamos para ningún sitio. Es aquí que nos quedamos. Puede ser que el Señor nos va a llevar un tiempo, pero para acá volvemos. Y yo todavía no sé bien dónde que el Señor nos va a llevar, a cuál de los cielos va a ser, porque la soberanía de Dios es tan grande, los universos son tan inmensos y tan grandes y tan poderosos, que esa parte de lo que va a ocurrir en un tiempo determinado, en lo que yo muero físicamente y estoy con el Señor y regreso con Él, ¿me doy a entender? Esa parte, todo lo que podemos hacer los bibliólogos, teólogos, escribas, maestros, apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, estudiosos de la palabra y todo lo que usted le quiera llamar, lo único que podemos hacer es especular. Porque hay un tiempo de Dios que todavía Dios no nos ha revelado. Las cosas que Él quiere que estén reveladas a nosotros están en su palabra. Y para algunos dicen, bueno, que vio una visión, que escuchó una voz. Yo respeto todo eso. Pero si lo que Dios le reveló a usted no está evidenciado por la palabra, hay problemas. Hay problemas serios. Necesitamos volver a la raíz de la palabra. La palabra es lo único sustancial que el Señor a nosotros nos dejó. Su palabra. Respeto todas las creencias. Yo respeto, hermano, hasta todas las religiones y todo lo que creen. Pero a la hora de la verdad, Dios tiene que tener un encuentro contigo. Y tú tienes que tener un encuentro con Dios. Y Dios ahí se te manifiesta y comienzas a estudiar las escrituras con otra mentalidad. Entonces aquí la palabra y en muchos lugares me está diciendo a mí que si lo hubiera dicho Pablo, Pedro, Juancito, Santiago, Lucas, Marcos, Judas, hasta el Iscariote. Pero lo dijo Jesús. Y Jesús dice, el que cree en mí va a vivir, vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Ahí está. No hay forma. Usted lo busca en todas las versiones bíblicas, en todas las traducciones, va a decir lo mismo.
todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Aunque usted muera, se lo voy a poner al revés. Aunque usted muera, si cree en Jesús, vivirá. Y el que cree en Jesús no morirá jamás. Y jamás, en todos los lenguajes, es jamás. ¿Cuál es la evidencia de lo que el Señor está diciendo? Que el Señor no le dijo a Marta: tú estás en lo cierto, Marta. La resurrección en el día final es que yo voy a resucitar a la gente. Eso no fue lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo todo lo contrario a lo que Marta había sido enseñada. Todo lo contrario a lo que Marta había sido enseñada. ¿Por qué? Porque Jesús vino a traer algo nuevo. Vino a sustituirnos a nosotros en la cruz. Y porque Él murió, yo no tengo que morir. Y porque Él conquistó el pecado, yo puedo hacerlo. Y porque Él terminó, dice la palabra, que crucificó el pecado, que era lo que me separaba de Dios. Esa era la muerte, la cual esa muerte que me separaba de Dios, Él la conquistó. Para que tú y yo no tengamos que pasar por ella. Muerte física, amén. En algún momento fuimos hechos con un cuerpo que se corrompe y se cae, se pierde, se va deshaciendo. Como dice Pablo, aunque este caparazón, este cuerpo externo se deshaga, el interno vive, el interno permanece, el interno no se va. Yo creo que con esto que le voy a decir, hasta aquí esto es lo que el Señor me ha dado a mí. Ojo, no estoy diciendo que lo que le ha dado a otro no sea como es. Lo que le estoy diciendo es que lo que el Señor me ha dado a mí, hasta aquí es esto. Nos morimos, inmediatamente el Señor nos resucita. Y somos parte de Él. Esa es mi postura y hasta el día de hoy, por ahí es que voy. Al menos que el Señor, a través de alguna enseñanza, me enseñe otra cosa. Pero sigo insistiendo, soy de la que creo. No estamos por ahí ambulantes. No andamos por ahí como, no. El único cuerpo que va a resucitar es el cuerpo incorruptible. Un cuerpo corruptible no puede heredar las cosas de Dios. Ni un cuerpo corruptible puede volver a vivir si va a seguir en corrupción. Cuando el Señor resucita con otro cuerpo, con un cuerpo incorruptible, incorrupto, un cuerpo que no se puede enfermar, un cuerpo que no se puede dañar, un cuerpo que no va a envejecer, un cuerpo distinto. Hay cuerpo natural, dice Pablo, y hay cuerpo espiritual o celestial. Y con ese cuerpo es que nosotros resucitamos, con el cuerpo celestial. Ahora bien, te dije que te quiero mostrar dos cosas. La segunda que te quiero mostrar es la que está en el verso 38 de Juan 11. Y es donde quiero llegar en este día para concluir. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro en una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, ya debe oler mal. Lleva 4 días allí. 4 días. ¿Cuántos son 4? 1, 2, 3, 4. Para los niños en la fe. 1, 2, 3, 4. 4 días.
Y los días aquí eran igual que ahora, de 24 horas. 4 días completos llevaba Lázaro muerto. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la madre difunto, dijo, Señor, 4 días. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Jesús preparando el escenario y Marta pensando que llevaba 4 días, desde la parte física, desde la parte emocional, desde la parte de la hermana que perdió su hermano, desde la parte familiar. Ella está pensando, ya tiene que ver, ya no huele mal, no huele bien, tiene que oler mal, no huele bien. Eso es lo que ella está pensando. Y el Señor está pensando en preparar el escenario. Y fíjense que el Señor, ese que caminó por las aguas, ese que resucitó muertos, ese que sanó a control remoto, ese que ponía las manos y se sanaban, ese que era tan chévere que los niños querían venir a él, ese que permite que se multipliquen panes y peces para darle comida a multitudes de hombres y mujeres. Ese Jesús aquí le pide a su gente que preparen el escenario, que quiten la piedra. Pero si el Señor podía quitar la piedra, claro que sí. Él podía decir, así como le dijo Lázaro, sal, así él podía decir, piedra, muévete. Y se movía, claro que sí. Pero él le dice, quiten la piedra. ¿Por qué? Porque cada vez, si usted se fija, cada vez que el Señor va a hacer un milagro, Él permite que la gente prepare el escenario para Él manifestarse. Hay gente que le quiere el milagro de Dios, pero no quiere preparar el escenario. Quiere el milagro de Dios, pero no quiere orar. Quiere el milagro de Dios, pero no quiere buscar el rostro de Dios. Quiere el milagro de Dios, pero Jesús no me hable de hablar ni un peso, de dar ni un peso. Quiere el milagro de Dios, pero cuidado, que ese hermano me hirió demasiado y yo no voy por ahí. Vamos a hacerse realistas. Quieren el milagro de Dios, pero no quieren preparar el escenario para que Dios se manifieste. ¿Cómo se manifiesta Dios si no preparamos el escenario? ¿Cómo se manifiesta Dios si no preparas tu mente para recibir lo que Él tiene para ti? ¿Cómo te habla Dios si estás escuchando todas las voces? ¿Cómo te habla Dios si estás escuchando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voces que nada que ver con lo que Dios tiene para ti? ¿Cómo puedes tú preparar el escenario para Dios? Pregúntale. Dile, Señor, ¿cuáles son las piedras que tengo que quitar? ¿Cuál es el escenario que tengo que preparar? ¿Cuál es el techo que tengo que decir que preparen el hoyo para bajar al enfermo? Señor, ¿cuál es la barca que tengo que montar? Hay muchas barcas. Hay muchas barcas en el mar de Galilea. ¿Cuál de ellas me monto, Señor? Hay un escenario que el Señor está esperando que tú prepares para Él manifestar su presencia, su gloria, su majestad, su poder, su favor para contigo. Hay un escenario que Él está esperando por ti que me estás escuchando en este momento. ¿Cuál es el escenario que tienes que preparar para tu Señor? ¿Cuál es la mesa que tienes que preparar para tu Señor, para Él sentarse contigo? ¿Cuál es el timón que tiene que agarrar Él como el piloto? ¿Cuál es la barca que tienes que montar? ¿Cuál es la montaña que tienes que escalar? ¿O el valle que tienes que caminar? ¿Cuáles son las ondas de la mar que tienes que sobrepasar? ¿Cuál es el escenario que tú tienes que preparar para que Él se manifieste y traiga un tipo de milagro como el de acá? 4 días de muerto. ¿Cuántos días de muerto tiene tu muerto? ¿Cuántos días de muerto tiene tu muerto
que tú estás esperando que Él resucite. ¿Cómo se llama tu muerto? El de la historia se llama Lázaro. Era un hombre común y corriente, con familia. Le dolía a alguien. ¿A quién le duele tu muerto? Y cuando hablo de muerto no estoy diciendo solamente una persona, una actitud. Ese milagro que tú necesitas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu Lázaro? ¿Cómo se llama tu Lázaro? Que hace rato el Señor te está diciendo, quita la piedra para yo manifestarme. Quita la piedra para yo poder obrar. Porque fíjate que tú y yo podemos quitar la piedra, pero el único que podía resucitar se llamaba Jesús. Porque en ese momento todavía a la iglesia no se le había dado la autoridad y el poder que había entregado Adán en Génesis, en el Edén. En ese momento todavía el Señor no podía decirle a los discípulos, hagan ustedes el milagro. Todavía en ese momento Él no había expresado lo que dijo en Mateo 28:19 ni en Marcos 16:15. Él todavía no había expresado esas palabras de que cuando tomes alguna cosa mortífera no te hará daño, de que vas a pisar serpientes y escorpiones. Todavía Él no había dicho esas palabras. Por lo tanto, todavía el único que tenía el poder en ese momento para resucitar a Lázaro se llamaba Jesús. El único. Hasta que fue ese poder y esa autoridad dado a la iglesia. Ahora bien, vuelvo y te pregunto, ¿cómo se llama tu Lázaro? ¿Y cuándo vas a quitar la piedra para que Él se manifieste en el milagro que tú estás esperando? En el milagro que tú estás buscando, en el milagro que tú tanto has anhelado y aquel milagro por el cual tú tienes tanto tiempo orando, pero todavía la piedra está en el sepulcro. Mueve la piedra. Mueve la piedra en este día. Quizás la piedra está bloqueando tu mente. Quizás la piedra está bloqueando tu corazón. Quizás la piedra es una pared que tú has levantado para que sea impenetrable, para que nadie te penetre, para que nadie te dañe. Ay, no quiero que nadie me dañe. Me han dañado mucho. ¿Cómo se llama la piedra tuya? ¿Es una enfermedad tu piedra? ¿Es una enfermedad maligna que te han dicho vas a vivir con ella por el resto de tu vida y tú la has aceptado en tu mente? Deja que caiga esa piedra de tu mente, que se caiga esa pared, que se caiga ese monte de tu mente, que se derrumbe para que en el medio de ese escenario el Señor se manifieste. No hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. Y no hay lugar más hermoso que cuando tú pones un escenario, preparas un escenario para que Él se manifieste en tu vida. ¿Qué tal si en este día tú le permites al Señor manifestarse en tu vida? Él está ahí cerca, está extendiendo la mano para dar ese milagro que tanto tú necesitas. Yo concluyo con esto. Quiten la piedra. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Y cuando el Señor ve que quitan la piedra, ¿sabe lo que Él hace? Primero, antes de resucitar a Lázaro, Él dice las palabras más lindas y más hermosas que usted puede escuchar a alguien decir. Con esa hermosura que lo caracteriza a Jesús. Con esa especialidad, esa voz amorosa que tiene nuestro Señor. Dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo
que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Siempre el Señor, con toda la autoridad de Dios, como hijo de Dios, siempre dándole la gloria al Padre. Siempre diciendo, Padre, Padre, tú siempre me escuchas. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos, es ese, que Él siempre nos escucha. Y como Él nos escucha, y nosotros hemos preparado el ambiente, hemos preparado el escenario, Él levanta la voz y dice, Lázaro, sal fuera. Aleluya. Ya Lázaro estaba resucitado hacía rato. Pero él le dice, Lázaro, sal fuera. En otras palabras, Dios ya tiene preparado el milagro. Lo único que tenemos que hacer es presentar ese escenario al Señor para que Él se manifieste. Sal fuera, Lázaro. Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya. En otras palabras, ya tú tienes tu milagro. Ahora, trabaja con tu milagro. Quítale las vendas. Quítale las vendas a ese milagro que ya el Señor te dio. ¿Por qué? Porque a veces el milagro está, pero con las vendas no se puede ver a Lázaro, porque está lleno del sudario y lleno de las vendas. Remueve las vendas para que tú veas que el milagro es real, que el Lázaro tuyo ya ha resucitado. Padre, te damos gracias en este día. Bendecimos tu nombre por tu precioso amor y tu misericordia para con nosotros. Padre, eres bueno. Siempre nos escuchas porque somos tus hijos. Hoy hay alguien, Señor, en esta audiencia, hay alguien que necesita que tú le enseñes cómo quitar la piedra, cómo manifestar ese escenario para que tú te glorifiques en esa situación que vive mi hermano, mi hermana, hoy día. Padre, siempre nos escuchas y siempre nos oyes. Por eso venimos delante de ti creyendo, Señor, que tú tienes cuidado de tus hijos y que ese escenario hoy mismo lo estamos preparando. Hoy mismo activamos la fe, Señor. Hoy mismo nos llenamos de gozo sabiendo que Lázaro va a resucitar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por esta audiencia hermosa y preciosa que este día pude escuchar esta palabra que tú has puesto en mi ser para bendecir sus vidas. Cada uno de ellos que está, Señor, yo te pido si hay alguno que todavía no ha tenido un encuentro contigo y no te conoce. En este momento yo te lo pido, Espíritu Santo, que tú traigas convicción en esa vida que me escucha y que hoy sea el día que ellos decidan que tenerte a ti es mejor que lo que el mundo puede ofrecer. Que tu amor sobrepasa todas las cosas que podemos dejar atrás. Gracias, Padre, por tu Hijo y por tu Espíritu Santo que nos guía en este día, por los méritos de Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros. A ti la gloria, Padre. Amén. Gracias, Señor.